Una mujer joven que acababa de perder a su primer bebé me dijo: ¿de qué me sirve la fe si de todas maneras estoy sufriendo? Bueno, yo le dije que la fe ocupa un papel importante en todo tipo de sufrimiento, pero no como algunos piensan. Se equivocan quienes creen que la fe es como una vacuna que impide experimentar sufrimiento o dolor, como si los creyentes dejáramos de ser humanos y no valoráramos lo perdido. Se equivocan también quienes piensan que la fe funciona como una especie de analgésico para que, si yo tengo fe, entonces ni mi corazón ni mi cerebro van a experimentar el dolor. Se equivocan también quienes quieren obligar a los creyentes a que vivan sin sufrimiento, en una forma estoica y valiente, renunciando a su necesidad de llorar, de sentirse tristes, desesperados o agobiados. Yo diría que la fe tiene un trabajo más importante que simplemente suprimir el dolor. Entonces vamos dejando bien claras las cosas. No porque tengas fe, no vas a sentir sufrimiento. No porque tu fe sea muy grande, no vas a sentir las pérdidas en tu vida. Pero tampoco es correcto que si tienes fe, alguien te diga que no debes de llorar, como de repente encontramos algunos grupos religiosos que te dicen: no llore usted porque él ya se encuentra en la presencia de Dios. A estas personas les teníamos que decir: mire, son cosas totalmente distintas. Si yo soy católico, puedo creer que mi familiar ya se encuentra en la presencia de Dios. ¡Qué padre! Está feliz, está contento. Pero ¿quién me quita mi soledad? ¿Quién me quita la pena de tener que vivir una vida totalmente distinta a la que vivía con mi pareja? Pensemos en un hombre que acaba de perder a su mujer después de una vida de 50 años de casados. Muy bien, este hombre es un hombre de fe y cree profundamente en la vida eterna. Cree que su esposa ya está en la presencia de Dios. No llora por incertidumbre de a dónde está la esposa, sino llora porque cada vez que se va a acostar, duerme ahora en una cama que antes compartía. Porque ahora que se sienta a comer en la mesa, come solo cuando antes comía acompañado, cuando antes tenía con quien platicar, cuando antes tenía con quien salir a caminar, cuando antes tenía alguien que le llevara el té cuando él se encontraba enfermo. El doliente no llora por quien se ha ido únicamente, sino llora por la manera que ahora tiene que vivir. Vamos a suponer que un padre de familia sabe que su hija se casó, aquella pequeñita que vivió en la casa 25 años y que ahora se casa y que se va a vivir con otra persona. Este hombre sabe perfectamente que la hija es feliz, que la hija tiene una pareja, que la hija tiene una nueva casa, que para ella es la felicidad, sí, pero él va a extrañar a esta pequeñita que estuvo compartiendo la casa familiar durante 25 años. ¿Tú crees que no va a sentir la ausencia, la diferencia de una hija que antes vivía en casa y que ahora lo va a visitar muy de vez en cuando? Evidentemente que sí. Por eso no podemos decir que la fe es un analgésico. Ay, es que este hombre tenía mucha fe y cómo llora ahora por su hija que ya se casó y no está en casa. O por qué esa madre de familia llora porque el hijo se fue a estudiar al extranjero. No llora porque se fue a estudiar al extranjero. Ella sabe perfectamente que le va a ir mucho mejor con esta etapa de posgrado. Pero llora la persona por la situación a la que se tiene que enfrentar ahora. Así que si alguien te dice: porque tú tienes una gran fe, no debes de llorar, dile: estás equivocado. Y yo te haría otra pregunta: ¿la tristeza es contraria a la fe? Bueno, pues a quienes dicen que la tristeza es contraria a la fe y para sustentar su postura citan la frase bíblica: no se entristezcan, hay que recordarles las palabras que complementan esta frase de la Biblia. La frase dice: no se entristezcan como los que no tienen esperanza, y esto lo dice la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. La frase completa permite comprender que la tristeza es natural y parte del ser humano, y por lo tanto no se debe reprimir. Fíjate bien,
Las emociones nunca se deben reprimir. Podemos controlarlas, darles un sentido, pero ninguna emoción se debe reprimir. Ni la tristeza, ni el enojo, ninguna emoción. La cita que acabamos de mencionar de San Pablo no menosprecia la tristeza. Yo diría que más bien subraya el valor de la esperanza, porque la esperanza permite pasar más rápidamente de los momentos de angustia y desesperación por la pérdida a tener confianza y seguridad en el futuro. Eso es la esperanza. Ahorita estoy en una etapa de dolor, pero espero que esta etapa vaya desapareciendo. Ahorita tengo una herida fuerte en mi mano, pero tengo la esperanza de que vaya cicatrizando. Ahorita tengo una gran ausencia del ser querido, pero tengo la esperanza de que poco a poco me iré acostumbrando y entendiendo que la vida también se puede vivir sin aquella persona, por muy importante que sea para mí. Así que con esto tendríamos que decir que la Biblia está llena de personajes que experimentan pena y dolor. David, el famoso rey David, lloró. Y muchas otras personas como Ana lloró, y mucha gente lloró, como la Virgen María cuando se le perdió su chamaquito, el niño Jesús, allá en Jerusalén. Yo te diría que ni siquiera el mismo Cristo se libra del sufrimiento. No obstante tener la fe más grande que cualquier ser humano, Cristo se conmovió hasta las lágrimas con las pérdidas. Por ejemplo, Jesús llora, nos dice la Sagrada Escritura, con mucha tristeza cuando se entera que su buen amigo Lázaro ha muerto. Y conste, en este caso estaríamos hablando, según la fe, del Hijo de Dios, que llora. Y si el Hijo de Dios, que es el hombre más pleno en toda la tierra, llora, ¿por qué estaría mal que una persona llorara por su pérdida? Él sabe que va a resucitar Lázaro y no por eso deja de sentir aflicción por su muerte, por la muerte del querido amigo. Cristo también va a derramar lágrimas de tristeza cuando anuncia la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque él amaba a aquella ciudad que representaba tantas cosas para el pueblo judío. Cristo era judío y sabía que aquella ciudad había sido conquistada por el rey David y defendida por muchos de sus antepasados. Y al profetizar que por la falta de unión de los judíos la ciudad va a ser destruida por los romanos, Cristo llora también cuando anuncia que va a ser reducida a escombros. Y yo diría, si él lloró al experimentar la tristeza, el dolor y el sufrimiento, ¿por qué un creyente ordinario como nosotros tendríamos prohibido hacerlo? La fe no niega al ser humano la posibilidad de expresar su dolor, más bien le ayuda a comprender que existen formas positivas o negativas para enfrentar el sufrimiento y que un verdadero creyente tendría que encontrar las formas positivas. Y digo esto porque, mira, vamos a poner dos circunstancias distintas. A dos personas les acaban de mencionar que tienen cáncer, ¿ok? Es una pérdida. Y una persona decide enfrentar el cáncer con una actitud negativa. Maldice al médico, maldice a la vida, no quiere hablar con los familiares, no quiere tomar ningún tratamiento, quiere suicidarse, se pelea con todo mundo. La otra persona tiene cáncer y la otra persona dice, muy bien, ¿qué puedo hacer, doctor? ¿Cuándo comienzo el tratamiento? Valora a las personas que le acompañan, agradece a los familiares por todo lo que le han soportado durante mucho tiempo. Si le falta hacer algo importante, trata de hacerlo. Trata de informar a los que no conocen de lo que es el cáncer, qué es el cáncer y muchas otras cosas así. Fíjate, entonces la fe no le está negando a las personas el derecho a expresar su dolor. La fe en todo caso nos puede ayudar a comprender que existen formas positivas o negativas para enfrentarlo. Yo, para concluir este bloque de reflexiones, te preguntaría, ¿qué forma has elegido o estás eligiendo en este momento para enfrentar tu dolor? ¿Eres una persona que se está aislando? ¿Eres una persona que está echándole pleito a los demás? ¿Eres una persona que se está enojando con Dios? ¿Eres una persona que está haciendo que el sufrimiento se haga más grande?
o tienes el deseo de enfrentar el dolor por un camino más positivo. Continuando con nuestra reflexión sobre la tanatología, tenemos que decir que el dolor afecta a todas las edades y tiene muchas causas. El dolor afecta a las personas de cualquier credo religioso, no por ser budista o ser católico o ser protestante, anglicano o ateo. El dolor deja de aparecer. Hemos dicho que el dolor aparece cuando valoramos a las personas, las situaciones, los objetos, las cosas, las experiencias. Y aun aquellas personas que dicen renunciar y no estar apegadas a ninguna persona, a ningún objeto, yo creo que no pueden tener este desapego total, de tal manera que las edades, los credos religiosos, los pensamientos políticos, de ninguna manera van a hacer que una persona se libere totalmente del dolor. Para comprender mejor esto, le voy a pedir a David Chávez y a Sergio Enríquez que hagan algunos comentarios de pérdidas que pueden sufrir jóvenes o adultos. Rodolfo fue el mejor empleado durante todo el año. Para obtener un mejor puesto dio lo mejor de sí e incluso trabajó horas extras sin remuneración. Sus compañeros lo consideraban el mejor para el puesto. Sin embargo, se vio desilusionado cuando el puesto que deseaba fue ocupado por una persona con menos capacidad, pero recomendada por su jefe. Aquí yo quisiera hacer un comentario. Rodolfo nunca tuvo ese puesto que aspiró y sin embargo lo consideró suyo. Esto es precisamente lo que para él sea una pérdida. Pérdida no es solamente tener algo y perderlo. Pérdida también puede ser ilusionarse con algo y no llegar a tenerlo. Te pongo otro ejemplo. Una muchacha a lo mejor se imaginó que un muchacho estaba enamorado de ella porque era muy atento. Esta muchacha se fue imaginando que algún día él le pediría matrimonio, que algún día podrían hacer una vida de pareja y lamentablemente después de un tiempo de ilusionarse, donde ella casi se imaginaba ya con el vestido blanco y caminando hacia el altar, descubre que a este muchacho no le gustan las mujeres porque es homosexual. Bien, para ella, aunque el joven nunca haya sido su novio, aunque nunca le haya propuesto matrimonio, para ella esto es una pérdida y va a tener que vivir un duelo. Hay otro tipo de pérdidas que no siempre consideramos y que vamos a analizar especialmente al final del curso, pero ya desde ahora vamos iniciando una reflexión. ¿Tú crees que el cambiar de casa sea una pérdida? Sergio. Aunque no lo parezca, otra causa del dolor provocado por las pérdidas es el cambio de residencia, de casa, de colonia, de ciudad o incluso de país. Cuando el cambio se hace para encontrar una casa o una situación mejor, el efecto de la pérdida puede ser menor. Efectivamente. Tú piensa en el hijo que sale a estudiar al extranjero y va a encontrarse con una universidad nueva, compañeros nuevos, tiene la oportunidad de hacer un posgrado, una experiencia maravillosa. Yo te preguntaría en este caso, ¿quién sufre de la pérdida? ¿Este hijo que está yendo a estudiar al extranjero y tendrá nuevas experiencias y que así lo ha decidido? ¿O la madre de familia que se queda en casa, que se queda viviendo su misma experiencia, pero ahora sin el propio hijo? Evidentemente que para el hijo ir a estudiar no será una pérdida, en cambio para la mamá sí. Te pongo otro ejemplo. Si un hombre está harto de su esposa y comienza una relación con otra persona, que en este caso sería infidelidad,
pero con esta siguiente persona se siente contento y feliz, ¿para quién será la pérdida? ¿Para él que está abandonando una familia o para la mujer que se quedó en casa y que siempre había sido fiel? Evidentemente, para una persona es pérdida, para otra persona no es pérdida, y en este caso, hablando de la residencia, quien deja una casa para encontrar una residencia mucho mejor, tendrá un poco de sufrimiento, pero no tendrá tanto como si tuviera una casa muy grande y tuviera que mudarse a una más pequeña, más modesta y con más limitaciones. No solamente es el cambio de casa, sino bajo qué circunstancias. Pero la palabra mudanza significa muchas pérdidas. Una mudanza supone el dolor de dejar amigos, compañeros de escuela y las relaciones que has construido durante años. El dolor y desarraigo es más fuerte, es más doloroso cuando la familia o uno solo de sus miembros se ven obligados a cambiar de país. Muchas personas acuden al hospital porque el cambio o experiencia negativa les provoca alteraciones o una enfermedad. Interesantísimo este punto. Un cambio importante en la vida puede tener también repercusiones de tipo físico. Personas que han tenido una pérdida acuden al hospital porque empiezan a sentir algunas cuestiones que antes no sentían. Yo quisiera aprovechar este momento para preguntarle a David, que es colaborador nuestro, ¿qué experiencias ha tenido en este momento a raíz de la pérdida de un ser querido? David, yo quisiera preguntarte y que nos hicieras favor de compartir, ¿hace cuánto tiempo que perdiste a tu ser querido? A mi ser querido tiene apenas unas semanas, padre, que tuve esta pérdida muy importante para mí. ¿Qué significa, no qué significaba, sino qué significa esta persona para ti? ¿Por qué sientes que es una pérdida? Significa mucho para mí porque compartí muchos momentos especiales con él, porque me compartió mucha de su experiencia, de sus conocimientos, me ayudó a estudiar, me ayudó a conseguir trabajos, estuvo conmigo en muchos momentos importantes, padre. En este momento David no está siendo amplio, está diciendo muchos momentos importantes. Si yo tuviera que ayudarle a él como tanatólogo, le diría, ¿qué te has perdido, David? Si él contesta muchos momentos importantes, tendría que seguir insistiendo hasta que él me dijera, me he perdido desayunos con él, me he perdido navidades, me he perdido días de cumpleaños, me he perdido momentos de reírnos, me he perdido momentos de verlos sonreír, me he perdido momentos de fotografías familiares, me he perdido una y otra y otra y otra cosa. Esto es lo que una persona tiene que desarrollar cuando sufre una pérdida, para que esté rompiendo esta etapa que mencionamos anteriormente, la etapa de shock. Para poder valorar qué es lo que se está perdiendo, uno tiene que hacer un análisis completo, qué es lo que a partir de la muerte de mi ser querido no vuelve a ser igual. ¿Qué es lo que no vuelve a ser igual? Fíjate bien. Después de la muerte de un ser querido. ¿Escuchas su voz? Solamente en una grabación. ¿Puedes ver lo que se mueve? Solamente en un video. Y si no tienes ni grabación ni video, ni eso. Puedes ver una foto estática, pero tu familiar no era un pedazo de papel impreso. Puedes quedarte con una parte del pasado, pero los familiares no son pasado, van desarrollándose, van creciendo. ¿Qué es lo que tú sentiste o que sientes ahora después de una semana de la pérdida? ¿Qué ha sucedido contigo que no había sucedido antes? Pues ahora, padre, justamente se han manifestado repercusiones físicas. He evaluado, he pensado que ya no voy a poder volver a comer con esta persona como lo hicimos en las últimas semanas. Ya no podremos convivir en el cumpleaños de mi abuelita como lo hicimos hace un año. Ya no podremos darnos algún regalo en la Navidad, entre muchas otras cosas. Mencionaste tú repercusiones físicas.
La gente no te ha acompañado al hospital, no ha ido contigo a una clínica. Necesitaríamos saber algunas de estas repercusiones porque seguramente a muchos que han tenido una pérdida les sonará muy conocido. ¿Qué tipo de repercusión? Bueno, el mismo día del sepulcro de mi tío tuve lo que los médicos me diagnosticaron como una crisis nerviosa, tuve una hipertensión reactiva. Eso quiere decir que ante tanto sentimiento acumulado, mi presión arterial se desestabilizó, me hizo falta el aire, tuvo que ir una ambulancia por mí, incluso internarme en la Cruz Roja. Bien, esto que le pasa a David está mencionando claramente que algo que está pasando internamente en nuestra psicología puede afectar todo lo que es nuestro cuerpo. Vamos a tener un capítulo especial para tratar este asunto, pero por ahora nos queda muy claro que una pérdida puede afectar incluso a todo el cuerpo de una persona. Una pérdida puede ser provocada por muchas cosas, pero también la misma pérdida puede provocar también otras más que si tú no las conoces, no las vas a poder manejar. Quizás si David hubiera tomado un curso de tanatología antes de sufrir la muerte de un ser querido, él sabría, después de este momento tan difícil, que iba a pasar por esta cuestión a lo mejor corporal por la que está siendo afectado, y entonces podría tener una mayor tranquilidad. ¿Cuál es el problema que tiene una persona que de repente ante una pérdida empieza a sentir que le falta el aire, que no puede dormir, que le da taquicardia? Evidentemente esto se va a complicar porque viene una ansiedad, viene un nerviosismo. La persona puede llegar incluso a pensar que se puede morir, y esto hace la situación mucho más aguda. En cambio, si yo sé, después de una pérdida, voy a tener problemas como insomnio, dolor de cabeza, dolor de estómago, diarreas, vómitos, altas o bajas de presión, no me voy a espantar tanto. Iré con el médico, trataré de calmarme y entender que la emoción es la que en este momento se está manifestando a través de todos mis poros. Tenemos algunos ejemplos que vamos a escuchar en este momento de dos personas que tuvieron que cambiar su residencia. Y ambas personas, curiosamente, no estaban mal del estómago, no tenían amibas, no habían padecido nunca problemas de baja presión o algo así, y sin embargo, el desarraigo que tuvieron, el abandono de la casa, la situación por la que tuvieron que salir de su país, de su entorno, va a ocasionar una afectación física. Un muchacho llamado Adrián tuvo que viajar de bracero a los Estados Unidos. Eso implicó que dejara su empleo, que dejara a su familia, a sus hijos, a sus amigos y fíjate, hasta su equipo de béisbol en el que pues era un gran jugador. Al llegar allá, al estar prácticamente en el extranjero, él se siente más solo, en un país con un idioma y una cultura diferentes, y entonces, entre esa confusión, se siente mal. Inclusive llega a pensar que tiene una enfermedad grave. Bueno, Sergio, este es un ejemplo muy claro de lo que le puede pasar a muchas personas que empiezan como improvisamente a sentir muy mal algo que no está funcionando en el cuerpo. Ya hemos hablado de mareos, de náuseas, de vómitos, de desmayos, de taquicardias, y la gente empieza a pensar algo me está pasando y como nunca les ha sucedido esto, hasta llegan a pensar que se van a morir. ¿Qué es lo que pasa con Adrián si le dijéramos, a ver muchacho, siéntate un momento, dime todas las cosas que perdiste de repente? Y él va a decir, bueno, pues no he perdido nada. A ver, piensa bien, ¿qué has perdido? Mira, el dejar tu casa, el dejar tu familia es una pérdida. El dejar a tus seres queridos, de la cercanía de una mamá, de un papá, de unos hermanos, es otra pérdida. El tener que romper una relación con los amigos por la distancia es otra pérdida. El tener que romper con una novia, el tener que romper con un trabajo, con un equipo de béisbol o algo que te gustara, es una pérdida. Y luego llegar a un lugar donde te sientes extraño,
desvalido, pues aumenta el problema y esto hace que evidentemente tu cuerpo te diga que algo no está funcionando correctamente bien en tu mente. Vamos a decir, hubo algo que te desajustó. Cuando de repente se decía en algún tiempo en forma de broma, Sergio y David, que había que apretarle un tornillito a una persona, no era en realidad nada ofensivo. A veces cuando tenemos un aparato en casa que tiene un poquitito desabrochado o desajustado un tornillito, empieza a zumbar, empieza a hacer más ruido o empieza a calentarse más por alguna razón. Un pequeño toque con un desarmador puede ser la gran diferencia. ¿Qué le pasa a Adrián? No está grave, no se va a morir. Habría que decirle, estás pasando por una etapa en la que tu mente está enfrentando varias pérdidas y para que se adapte a la nueva realidad tienes que darle tiempo. Tienes que darte tiempo a ti para tratar de ajustarte a la nueva situación. Esto que le pasa a Adrián le pasa también a una persona que acaba de perder a un ser querido a través de la muerte. ¿Por qué? Porque al ser querido lo veía, convivía con él, compartía con él y de repente se lo quitan, vamos a decirlo así, de la escena. Ya no está en su juego, ya no está en sus proyectos, ya no está en sus planes. Y alguien dice, pero ¿cómo? Si yo todos los días o cada semana o cada mes o aunque no lo viera, yo sabía que estaba vivo y esta certeza me hacía sentir cierta seguridad. Y ahora que ya no está conmigo, me están cambiando absolutamente todos mis planes, mis proyectos. Y la persona empieza a centrar toda su mente en aquello que ha perdido. Por ejemplo, Adrián, serás muy seguro que estando en Estados Unidos empiece a pensar mucho en su mamá, en su papá, en el partido que jugaba todos los sábados. ¿Por qué? Porque así es como está actuando la mente. La mente, haz de cuenta que se fija, que se obsesiona con aquello que hemos perdido y al obsesionarse pues hace que nos sintamos todavía más mal. Así que estamos explicándote qué es lo que sucede cuando una persona sufre una pérdida. Hay varios elementos entonces que nos hablan de que algo está pasando en nuestro interior. ¿Cómo es que comenzaron los estudios sobre la tanatología? El doctor Eric Linderman, un profesor de psiquiatría en Harvard e investigador del concepto de las crisis circunstanciales de la vida, es decir, por qué tenemos crisis en la vida, por qué determinadas circunstancias nos llevan a una determinada crisis, fue uno de los pioneros en afirmar que la experiencia del dolor pasa por etapas o niveles. En un artículo que él publicó en 1944, hace una especie de análisis de las etapas por las cuales pasa una persona. Estas etapas posteriormente se van a ampliar o se van a hacer cada vez más específicas, pero él decía, lo que le pasa a una persona que sufre una crisis de este tipo es primero una angustia física. Fíjate lo que estamos diciendo. ¿Qué le pasó a Adrián? Una angustia física. La angustia no está solamente en la mente. Y la mente está ligada al cuerpo, de tal manera que una persona no podría decir que está preocupada únicamente por su mente y sentir que su cuerpo está totalmente tranquilo. ¿Te imaginas que una persona pudiera decir, sí, tengo nervios por esta situación que estoy viviendo, por este problema, por esta ruptura, y mi cuerpo está ahí tranquilamente? Pues fíjate que no. Por eso el doctor Linderman decía, primero angustia física. Después viene la segunda etapa que él mencionaba, que era la preocupación por la imagen de la persona fallecida. Es decir, la imagen de la persona que se ha ido se vuelve como una obsesión dentro de la persona y esta imagen va a estarnos cuestionando si hicimos lo correcto, si no hicimos lo correcto, si lo valoramos, si no lo valoramos, y de este tipo de cosas van a surgir otros puntos como el que él decía como punto 3, la culpa, de lo cual vamos a hablar más adelante en estos programas. Una persona que sufre una pérdida, sea de muerte, sea de infidelidad, sea por algo, siempre dirá, yo tengo la culpa o le echará la culpa a otras personas. Y el sentimiento que aparece después va a ser una hostilidad. A ver, David, ¿tú qué entiendes por hostilidad?
Yo entiendo por hostilidad, padre, ser agresivo, crear un ambiente hostil, un ambiente de violencia, agresivo, poco amigable, de rechazo. Eso es lo que entendería. Bueno, ¿y tú, Sergio, podrías aumentar algo esta idea o estás de acuerdo con lo que dice David? Pues precisamente en eso pensaba, en ese ambiente de rechazo, de encapsularme y de pronto a lo mejor no querer hacer contacto socialmente con nadie más. Efectivamente, la palabra hostil significa como estar a la defensiva, como estar rechazando a los demás, como estar con una línea de agresividad, de violencia. Y esto también hace que la persona se preocupe porque dice, a ver, yo no era así. Yo era una persona tranquila, una mamá tranquila, un esposo tranquilo, un hijo tranquilo, y ahora me estoy dando cuenta que estoy tratando a los demás en una forma violenta, agresiva, incluso rechazando su ayuda. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque cuando alguien sufre una pérdida puede ser hostil y no es que quiera ser hostil, está pasando por estas etapas de duelo. Continuamos en este tiempo de reflexión para ti que estás sufriendo alguna pérdida o que te estás preparando para tener elementos cuando ésta se presente. La hostilidad, ¿cuánto daño hace a la persona que la está viviendo? Y también cuánto daño hace a quienes están cerca de ella. Digo, en primer lugar, a quien la está viviendo porque una persona hostil no va a ser apreciada por los demás. Una persona hostil no va a ser buscada por los demás, por el contrario, está preparando un distanciamiento entre aquella gente que recibe este tipo de conducta, porque a nadie nos gusta que nos ofendan, que nos reprochen o que sean violentos con nosotros. Y lamentablemente a todas aquellas personas que están rodeando a la persona hostil, les gustaría ayudarla, pero si la persona hostil tiene actitudes negativas, dicen, ni modo, que se rasque con sus propias uñas y entonces se puede romper una posibilidad de un puente de ayuda. La quinta pérdida que hablaba el doctor Eric Liederman es la pérdida de los moldes de conducta. ¿A qué se refiere este doctor con esto? Una persona que sufre una pérdida no es la misma que hemos conocido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Hemos dicho primero que está angustiada físicamente. Antes no se portaba así. Antes no tenía como una cosa obsesiva en la mente a la persona o lo que había perdido. Antes no se estaba culpando, no estaba culpando a los demás. Antes no era hostil. Y esto evidentemente nos está hablando que la persona está teniendo un cambio radical. Y esta pérdida de un molde de conducta hace que la persona también se sienta totalmente, desfasada, que llega a decir, es que me siento como si estuviera volando, me siento como si estuviera en otra dimensión, me siento como si estuviera en un sueño, como si estuviera perdiendo la conciencia. Bueno, a todo mundo nos gusta tener una conducta estable porque la estabilidad, recuerda, siempre nos da tranquilidad. La estabilidad nos da paz. La estabilidad nos da también cierta armonía. Si una persona ha perdido esta estabilidad, esta paz, esta armonía, evidentemente que de ninguna manera podrá ser feliz. Las 5 etapas expuestas por Liederman han sido ampliadas por otros estudiosos que llegan a presentar hasta 10 etapas. Como cada ser humano es distinto, los procesos, te tengo que decir, tienen variantes. No porque tu hermano y tú hayan perdido a la mamá a través de la muerte, van a tener un proceso exactamente igual. No, van a pasar por las mismas etapas, pero pueden pasarlas en un orden totalmente diverso. Alguien podrá presentar primero la culpa, alguien podrá presentar primero la hostilidad, alguien podrá presentar primero la angustia física, alguien traerá la angustia física hasta el final, en fin. Lo importante es que todas las personas que viven el duelo en una forma adecuada terminan madurando como personas, viviendo más profundamente la vida y preparándose también
para cualquier otra pérdida, para que no les afecte tanto emocionalmente. Ahora, aquí tenemos que decir que, hablando ya de la primera etapa de negación, de la que ya hemos hablado un poquito, no porque neguemos algo significa que no ocurrió. Fíjate, repite bien esto en tu mente. No por negar que algo está ocurriendo, no por cerrar los ojos, la realidad cambia. Por eso, si tú comprendes esto, date cuenta que es mejor que aceptes la realidad, aceptes lo que has perdido, y entonces comiences en una forma conveniente el duelo. ¿Y qué hacer? Vamos a ponernos ahora desde el otro lado, desde el otro punto de vista de quien no ha perdido a un ser querido o no ha sufrido una pérdida. ¿Cómo podrías ayudar tú a alguien que ha sufrido una pérdida? Imagínate que nunca has escuchado nada de tanatología, que no sabes nada de psicología, que eres una simple amiga, una simple comadre, un simple compadre de tu compañero obrero, de tu compañera costurera, de tu vecino, de tu vecina. ¿Y qué es lo que se te ocurre para ayudar? Aquí le voy a pedir a David y a Sergio que ellos, así, dentro de su manera simple, sin gran esfuerzo, digan cómo se le ocurre a una persona ayudar a otra cuando sufre la muerte de un ser querido. Bueno, lo primero que uno hace, padre, cuando se entera que el familiar querido de alguna persona falleció, pues es decirle, no se preocupe, llore todo lo que tenga que llorar, desahóguese, cuénteme lo que quiera, estoy para ayudarlo. Y una frase que todos hemos escuchado, padre, es: la vida tiene que seguir. Eso creo que es invariable que uno lo escuche cuando se ha perdido a un ser querido, padre. Bueno, aquí hay un comentario interesante que hace David. Sin embargo, habría otra persona que diría, no, yo estoy escuchando en muchas ocasiones algo distinto a lo que dice David, porque David dice que las personas le comentan al deudo, llora todo lo que quieras, y yo más bien he escuchado que le dicen, no llores, resígnate, todo va a estar muy bien, y esto evidentemente es un error. Ya hablamos en alguna ocasión de que lo correcto sería lo que David nos está diciendo, y seguramente David pues ya se dejó influir por el curso que estamos nosotros preparando aquí. Pero lo normal es que la gente te diga no llores. Y con eso, en lugar de ayudarte, no te están ayudando. Lo mejor es llora, desahógate. Si quieres que te deje un momento a solas, aquí voy a estar. Y estoy diciendo otro momento importante, porque a veces pensamos que ayudar al deudo es estar todo el tiempo con él. Y los pobres familiares del deudo no solamente lo están velando, sino tienen que estar atendiendo a toda la gente y escuchando a una gente y escuchando a la otra, y se repite y se repite y se repite, y no los dejamos descansar cuando a lo mejor lo que necesitan es vaya, métase al cuartito que tiene ahí la funeraria, descanse y se acabó. O como le hacen muy prácticamente en la mayoría de otros países que no son latinoamericanos, en donde el difunto pues es acompañado en un homenaje durante las horas ordinarias. Cuando es de noche, cierran la capilla funeraria, se van los familiares a dormir a su casa, todo el mundo, y al día siguiente regresan para el sepelio. Y luego tengo que decirte que tampoco ayudan en nada los chistes que son muy frecuentes en los velorios. ¿Y por qué se hacen tan frecuentes y tan fuertes los chistes en los velorios? Bueno, porque están tratando de remediar la tensión tan fuerte que todos los que están velando al difunto tienen. Porque en un velorio todos están tensos. En primer lugar, nadie sabía el momento en que iba a morir la persona, y generalmente cuando te hablan para invitarte a un velorio, lo que pasa es que estabas trabajando, ya ibas a dormir, ibas a una fiesta, tenías pensado salir de viaje. Vamos, tú no tienes en tu agenda ir dentro de 2 semanas al velorio de fulanito. Evidentemente que no. Y el hecho de que te avisen de última hora crea angustia. Y los que llegan ahí luego no saben qué decir, dicen, ¿qué le digo
al deudo? ¿Cómo lo consuelo? Y al no saber decir nada, tienen una angustia de tal manera que para hacerla salir, para que hagan que las personas se sientan menos tensas, pues se utilizan los chistes, las bromas y cosas de este tipo, que yo diría no ayudan mucho a la persona que está sufriendo por la pérdida. Lo mejor sería simplemente llegar y decir: mira, no tengo palabras para decirte, quisiera apoyarte en lo que tú consideres que es adecuado, si necesitas algo estoy a tus órdenes y te voy a acompañar un tiempo aquí, simplemente para que sientas que estoy aquí contigo. Y de esta manera no estás haciendo nada inadecuado. ¿Tú, Sergio, tienes algún comentario sobre alguna ayuda equivocada? Sí, me tocó una ocasión, pues precisamente en un funeral de un familiar, en donde otro familiar de pronto se acerca y me jala. Bueno, fue en el funeral de mi padre, me jala así, me sacude y me dice en un tono así como molesto, como si me estuviera echando pleito: cálmate, ya cálmate. ¿O qué tienes remordimientos? Y yo le dije: déjame en paz, con mi pena necesito desahogarme. Estás mal y no faltan las señoras. No lo dejas ir porque no se puede desprender el alma y bueno, creencias equivocadas. Bueno, aquí estás tocando un tema interesante que tiene que ver con la fe de algunas personas que piensan que si la persona llora, el difunto no se va, que el alma no se desprende y que entonces se queda vagando o penando. Esto yo no sé de dónde lo han sacado. La Sagrada Escritura no lo menciona. Yo no conozco alguna literatura seria que lo mencione. Y sin embargo, no sé si sea una manera de convencer a la persona de que se calme por miedo, es decir, por una especie de chantaje, para que la persona acepte la pérdida, pero a mí no me parece que una persona tenga que aceptar la pérdida por chantaje, sino en todo caso por convencimiento. Algo importante que tenemos que decir en este momento para ayudarle a alguien que sufre una pérdida es no hacerle el trabajo a quien ha sufrido una pérdida. ¿A qué me refiero? A que normalmente vemos nosotros a quien ha sufrido una pérdida como alguien que de repente queda inútil, como si de repente todas las capacidades de leer, de maniobrar, de dirigir, de tomar decisiones, haz de cuenta que las perdió, y esto es totalmente falso y absurdo. No porque haya sufrido yo una infidelidad, no porque haya sufrido una pérdida a través de la muerte de un ser querido, me hago inútil. Y lamentablemente los familiares, los amigos llegan y empiezan a tratar de a resolverle la vida a quien ha sufrido una pérdida. Y en este caso Sergio y David, lejos de estar haciendo una ayuda, están cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque especialmente la persona que está sufriendo, es cierto, se siente apapachado, se siente como que le están resolviendo el problema y a quien no le gusta que le hagan esto. Pero vamos a continuar hablando de esto en un momento. Estamos hablando de cómo poder ayudar a una persona que ha sufrido una pérdida y David tiene un comentario. Decía usted, padre, que no ayudamos mucho a los deudos de un difunto cuando pretendemos resolverles la vida, cuando han tenido esa pérdida, de llevarlos a lugares que acostumbraban ir ellos solos, de hacerles de comer, de apapacharlos, casi de dormirlos en la cama, porque siento, padre, que lo que estamos haciendo en ese caso es dejarlo a él solo con sus pensamientos y no que se ocupe de su realidad. Es decir, estamos dejando que se sumerja solo en su pena, que no tenga otra cosa que pensar más que su pena, en lugar de distraerse en las actividades cotidianas que tenía. Y yo diría no distraerse, sino simplemente continuar viviendo. Es decir, el que se murió fue otro, no fuiste tú. El que se fue de tu casa, si ya se fue para casarse, fue tu hijo, no tu mamá o papá. El que haya tenido una pérdida de un ser querido no significa que yo en ese momento quede desconectado y sin responsabilidad alguna en mi trabajo, con mi familia o cosas así. Entonces, la señal que le tenemos que dar y el mensaje que le tenemos que dar a una persona que ha sufrido una pérdida es:
Tu vida tiene que continuar con el ritmo que llevabas. Te va a costar trabajo volver a tomarlo, pero no puedes dejar algo para lo cual estabas viviendo, algo que era tu pasatiempo, algo que te gustaba, algunas actividades que ya tenías comprometidas, no las puedes dejar absolutamente de lado. Y disculpen que yo esté subrayando esto, pero es que es frecuente que ante una pérdida, la persona dolida pueda crear lazos insanos de dependencia o de control. Vuelvo a repetir, lazos de dependencia. Claro, si consigo alguna gente que me haga todo, pues ya hice un lazo de dependencia, me voy a hacer dependiente de los demás. Es que antes caminaba, ahora me da cosa caminar. Es que antes yo hacía las cosas solo, no, es que ahora quiero que alguien se quede a vivir conmigo. Eso es dependencia o de control. Personas que son manipuladoras pueden empezar a controlar a alguien como en esta situación. Pensemos en una madre de familia que ya había aceptado que sus 5 hijos se fueran de la casa, se independizaron, se casaron. Le costó trabajo aceptar el momento en que los hijos dejaron la casa, pero finalmente lo aceptó y ya se quedó a vivir únicamente con el marido. Bueno, de repente el marido fallece y aquella mujer que ya había hecho la vida en una forma independiente con la compañía del marido, pero en una forma independiente de los hijos, empieza a decirles a los hijos, vénganse a vivir conmigo, es que yo ya no puedo, y entonces empieza a controlar a los hijos para que estén todo el tiempo con ella, y claro, esto va a propiciar problemas con las nueras, con los hijos de los hijos, es decir, con sus propios nietos. Yo creo que lo conveniente es que los hijos se vayan repartiendo el tiempo, la vayan a visitar por la mañana, no es necesario que se queden por la noche, a menos que haya mucha inseguridad o que la persona esté muy enferma. Pero aún en ese caso, se puede poner a una persona, dama de compañía, una enfermera que acompañe, que incluso puede estar más capacitada que el propio hijo, que no sabe ni inyectar, ni medir la presión, ni cosas así. Sin embargo, en este caso, la persona controladora que dice, no, si no eres tú, no me mandes a la enfermera. No, si no eres tú, no quiero. Y uno tiene que tener una habilidad para decir, mamá, no hay de otra. O en estas circunstancias, yo no permito que me vuelvas a controlar. Entonces vemos aquí como un problema de una pérdida, del sufrimiento de una pérdida puede ocasionar problemas totalmente distintos, ¿no? Así que vamos a poner un ejemplo, Sergio. ¿Nos puedes hablar de Dolores, por ejemplo? ¿Qué le sucede a Dolores de acuerdo a esto que estamos nosotros mencionando? Dolores nos escribió una cartita chiquita, no mencionamos el apellido, pero ¿qué es lo que nos dice Dolores? Dolores aquí nos comenta que tiene problemas de baja autoestima. Y también pues ella tenía el pensamiento que no valía por ella misma, sino que valía por su esposo y sus hijos. De pronto se sentía inútil para enfrentar obstáculos y problemas, así que entonces ella dejó que su esposo tomara todas las decisiones importantes. Ella no tenía el valor para tomarlas, lo deja a él que empiece a tomar esas decisiones importantes. Entonces Dolores, se limita a hacer pequeñas tareas, a hacer quehaceres, de pronto dice no puedo, y comienza a cerrarse. Por otra parte, el poder que ejercía sobre sus hijos la hacía sentirse importante. Dolores creía que su autoestima subía, pero en realidad es que era manipuladora. Cuando sus hijos se casaron, su autoestima bajó porque no solo sentía que perdía el valor, sino también perdía el control sobre ellos. Entonces buscó de muchas formas mantenerlos atados a ella, pero afortunadamente no lo logró. Tiempo después, cuando murió su esposo, ella se sintió casi inválida. De pronto dijo, ya no tengo nada, porque se había hecho dependiente de él. Sus hijos quisieron brindarle ayuda y pensaron que lo mejor sería regresar a vivir con ella temporalmente, y ahí fue donde comenzaron a hacer hasta las pequeñas cosas que Dolores hacía. Lógicamente que el resultado fue que en lugar de ayudarle, crearon en Dolores una gran dependencia. 3 meses después de que habían vuelto con ella, Dolores ya se había convertido en una inútil. Así es, y había tomado el control nuevamente de sus hijos.
Bueno, pues este es el caso de Dolores. Muchas gracias, Sergio. Miren, este caso, y le agradecemos a Dolores la confianza que nos ha tenido para contar esta etapa difícil que afortunadamente ya ha superado, pero es un caso que nos muestra cómo ante una pérdida puede haber cambios sumamente drásticos, cambios de conducta en alguien. ¿Qué le pasó a Dolores? Sintetizando, una persona que tenía baja estima, que se hace dependiente del marido, sufre la pérdida del marido y lejos de aprovechar este momento difícil para crecer, para madurar, para hacerse independiente, para respetar a sus hijos y vivir la vida con alegría, lo que hace simplemente es chantajear, manipular, dejarse vencer por la autoestima y convertirse en una mujer totalmente controladora. En lugar de Dolores manejar sus mecanismos internos y manejar su estima en una forma correcta, se aprovecha de la ayuda equivocada de sus hijos para hacerse pasar por víctima y seguir con su manipulación y su dependencia. Así que este caso es una alerta para ti que nos escuchas, para que ofrezcas una ayuda correcta. No es sano crear lazos de dependencia ni caer en el juego de quienes se sienten víctimas de la vida. Es mucho más sano ayudarles a enfrentar su realidad y a continuar su vida ordinaria y a seguir viviendo en forma independiente. No es lo mismo acompañar y ayudar que resolver los problemas del otro. A una persona que ha sufrido una pérdida, dile: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Te puedo acompañar? Correcto. En resumen, la primera etapa del duelo es la negación, que consiste en negar el hecho. Frases como: no es cierto que estoy enfermo de cáncer, no se murió mi hijo, no me abandonó mi esposo, no lo puedo creer, mi mente lo sabe, pero en lo más íntimo no lo puedo aceptar, etc. Son frases que nos hablan de esta negación. Quien sufre una pérdida importante llega a pensar que se trata de un sueño del que va a despertar, siente que cuando suena el teléfono le va a hablar la persona amada que se ha ido o que ha muerto, imagina que la ve en algún sitio o que se comunica con ella a través de sueños. Parte de la negación es conservar todos los objetos personales de quien se ha ido y tenerlos listos como si fuera a regresar. Es comprensible que se desee guardar algún recuerdo, pero es absurdo querer conservar todo y no deshacerse de lo que ya no tiene sentido. La etapa de negación es un intento de nuestra mente, de tu mente, para evitarte el dolor. Sin embargo, no podemos negar la realidad. No porque cerremos los ojos el mundo desaparece, no porque neguemos algo significa que no ocurrió. Hay personas que por la negación detienen incluso por años el proceso de maduración del duelo, y es común que la etapa del choque o negación se repita en algunos momentos del duelo. Así que ya sabes por dónde vas a ir transitando en esta pérdida, en este duelo que estás sufriendo en este momento. Yo te diría: no te asustes, pronto encontrarás la salida y ve conociéndote a ti mismo, a ti misma, para que cuando vuelvas a tener otra pérdida sepas las características que hay en ti al sufrir cualquier pérdida. Qué difícil es cuando tú has amado, cuando has convivido con una persona, cuando has obtenido una casa, un auto con mucho esfuerzo y de repente aquello que es valioso para ti se va de las manos porque hay un accidente, porque las relaciones cambian o porque simplemente la muerte nos arrebata la vida. Hemos dicho en las reflexiones anteriores que cuando una persona tiene este tipo de situaciones, puede quedar encerrada en una especie de shock, en una especie de negación pasajera que lamentablemente tiene que pasar, aunque no lo quieras, para dar paso a una siguiente etapa. Fíjate, Filiberto no creyó en los estudios que le diagnosticaron cáncer. Este hombre negó el resultado, negó que ese fuera su expediente, negó la capacidad del médico, negó la seriedad del hospital,
Acudió a 3 hospitales más y repitió el estudio, y el resultado fue el mismo: señor, tiene usted cáncer. Sin embargo, la última negación de Filiberto fue creer que estaba soñando y que lo que vivía no era cierto. Pensó que pronto despertaría de la amarga pesadilla y sin embargo tuvo que afrontar la realidad. Claro, la tristeza y la impotencia lo hicieron llorar amargamente. En medio de sus emociones se puso a pensar en su futuro: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo va a ser mi cáncer? ¿De qué manera va a ir creciendo? ¿Cuánto tiempo me queda? Fue pensando también en su esposa, en sus hijos: ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con su educación de los niños que apenas están pequeños? Su periodo de negación había terminado y empezó a llorar amargamente. Con este ejemplo que te estoy diciendo, el periodo de negación, ¿con qué concluye? Cuando la emoción aflora para decir abiertamente: no puedo cambiar esta realidad, no la puedo negar. Y te voy a poner otro ejemplo que le pasó a una muy querida amiga mía llamada Carmen. Esta mujer recibió la noticia de que su esposo había muerto en un accidente. Qué distinto es cuando una persona muere en un accidente, que en la mañana te dijo: nos vemos en la noche, recuerda que el sábado tenemos tal compromiso y tal fiesta, y nunca regresa. Es muy distinta esta situación, aunque es dolorosa también, a aquella situación en la que ya el papá o la mamá, el abuelito han estado enfermos, han guardado cama durante mucho tiempo y de repente viene la muerte, como que hay una especie de preparación, ya está uno haciéndose a la idea, pero un accidente es tremendo. Claro, ella debería presentarse, Carmen, en determinado lugar para reconocer el cadáver. Fíjate qué difícil. Después de ver a una persona viva, ver que aquel cuerpo no respira. Generalmente cuando tienes que reconocer a un cadáver te lo presentan burdamente, nunca está vestido, está totalmente desnudo, sus pertenencias se las han quitado para estudiarlas y es de lo más terrible que pueda pasar. Y te lo digo porque a mí me ha tocado ir en lugar de otras personas a reconocer muchos cadáveres por situaciones de accidente, por situaciones de robo o de secuestro, y es de lo peor que puedes tú tener como experiencia. Bueno, pues mientras Carmen viajaba hacia el lugar, la anestesia de la negación la protegía del dolor. ¿Qué tipo de anestesia tenía Carmen? Mira, ella estaba pensando: no creo que sea mi esposo. ¿Por qué? Porque él siempre es muy cuidadoso para manejar, seguramente lo están confundiendo, estoy segura que en un momento va a sonar mi celular para decirme que ya está en la casa. Sin embargo, cuando Carmen estuvo frente al cuerpo, tuvo que reconocer que sí se trataba de su esposo. En ese momento, Carmen no podía negar lo que estaba viendo. ¿Y qué surge con Carmen? Llora desconsolada y saca además todo su coraje contra el responsable del accidente. La negación no puede continuar ahí. En los dos ejemplos que acabo de poner, estoy hablando de que una burbuja que había protegido a Carmen y a Filiberto para que no sufrieran, una burbuja formada por un poco de esperanza, pero en gran parte por no querer afrontar la realidad, para que no sintieran dolor, como una burbuja que choca contra una punta filosa que es la realidad, se deshace. Así se deshizo la negación que existía en estas dos personas. Y es que mira, cuando las evidencias o el peso de la razón hacen que la burbuja o la anestesia, como le hemos llamado, anestesia emocional, desaparezca, dan paso inmediatamente al surgimiento de las emociones que antes se habían contenido. Y esta es precisamente la segunda etapa del duelo. La negación va a dar paso a la afloración de las emociones. Y aprovechando que está David con nosotros y que lamentablemente acaba de sufrir una pérdida, yo le quisiera preguntar a David si ha sido consciente de las distintas emociones que ha estado viviendo o si hay alguna emoción en particular que se le presente, David. Me parece, padre, que
Aún no afloran todas las emociones porque todavía no puedo creer que mi tío ya no esté con nosotros. He tratado de ser consciente de esta falta, de esta pérdida. Me ha costado trabajo porque mi tío era una persona que me llamaba todos los días para preguntar cómo estaba. Siempre nos pasábamos algunos minutos platicando. Me ha costado mucho trabajo reconocer que ya no está, pero sí he tenido algunos episodios definitivamente de mucho llanto, de preguntar por qué ya no está con nosotros, por qué tuvo que morir de esa manera. Mucho llanto de verdad, padre. Así es, bueno, lo que nos está diciendo David en pocas palabras es que en esta segunda etapa se reconoce la pérdida del ser querido, el hueco que ha dejado, su ausencia. Se llora, pero no solamente porque se ha ido, sino también el sentimiento de abandono y soledad nos hacen llorar. Se reconoce todo lo que significaba para nosotros aquella persona, los bienes perdidos, la pareja con la que se compartieron tantos sueños, la casa que se construyó con tanto esfuerzo, los ahorros que se esfumaron en un momento, la salud de la juventud que desapareció, incluso la mascota que nos acompañó tanto tiempo o el puesto del trabajo que tantas satisfacciones nos dio. En esta etapa segunda se tienen, y vuelvo a repetir, es necesario liberar las emociones. Esto va a hacer que se entrecrucen y se confundan muchos sentimientos. Por una parte, por una avenida, vamos a decir así, viene la culpa, por otra viene la tristeza, por otra viene el coraje, por otra viene el desgano, la depresión, la ansiedad, y esto hace que la persona que vive el duelo se sienta inestable y cambie constantemente de estado de ánimo. ¿Te imaginas lo que pasa con tu diente cuando de repente estás tomando algo calientito y de repente te llevas a la boca un vaso con un líquido bastante frío con hielo, Sergio? ¿Qué sucede en el diente? El diente se destiempla, como le llaman, causa una punzada, un dolor por ese cambio de temperatura repentino. Bueno, eso es un diente. Imagínate una persona que se le va a mezclar de repente la tristeza con el coraje, la angustia con la impotencia. Bueno, este tipo de cosas crean una circunstancia peor que un diente. Y quiero hablar precisamente de distintas emociones porque a lo mejor tú que me estás escuchando piensas que por una pérdida únicamente se llora. Y el segundo caso de Carmen, decíamos que Carmen se había enojado ¿con quién? Con el responsable del accidente. Es decir, ¿quién mató a mi esposo? ¿Quién lo atropelló? ¿Quién lo secuestró? Tengo enojo contra aquella persona. ¿Contra quién más me puedo enojar? Contra Dios posiblemente. Evidentemente, ¿dónde estabas Dios que no cuidaste a mi marido? ¿Dónde estabas Dios que no hiciste justicia en aquel momento? Me puedo enojar también contra las leyes de este país, contra las autoridades, porque no hay la seguridad suficiente para cuidar a una persona y por la falta de cuidado de nuestras autoridades hay tanta delincuencia. Y aquí este enojo me puede llevar también a cómo quisiera quitar al gobernante en turno, cómo quisiera castigarlo, cómo quisiera meterlo a la cárcel, cómo quisiera tomar preso a quien mató a mi marido. Pero la pregunta es, David, ¿esta Carmen puede encontrar al autor del crimen? ¿Esta Carmen puede meter a la cárcel al gobernante? Sería muy difícil que lo lograra y aunque lo lograra, eso no le devolvería la vida a su marido. Pero hablando de emociones, ahorita, si no lo logra, ¿qué sentimiento o emoción provoca el no poder hacer algo? Totalmente frustración. Frustración y se llama también impotencia. De la palabra potens, poder, impotencia significa reconozco que no tengo poder, aunque quisiera, para cambiar ni las cosas y tengo impotencia también para condenar a la persona que ha hecho esto. Entonces, aquí puede aparecer también otro enojo ¿contra quién? Contra su esposo Luis. ¿Por qué saliste a esa hora? ¿Por qué te fuiste por aquella ruta? ¿Por qué aceptaste trabajar en aquel empleo? ¿Por qué? Y entonces viene un enojo también contra la persona que se ha ido. Evidentemente, podemos hablar de pérdidas cuando hay una muerte,
pero vamos a hablar de la pérdida de Filiberto. En ese caso no es muerte, fue enfermedad. ¿Qué enfermedad fue, Sergio? Fue cáncer, Padre José. Y este sentimiento, o estos sentimientos que van a aparecer en la vida de quien está enfermo de cáncer, son muy semejantes a quien sufre la pérdida por la muerte de alguien. ¿Qué hacer cuando las emociones aparecen en el momento de una pérdida? Yo creo que una persona que tiene una sana autoestima tiene que saber que tiene el derecho y la necesidad de expresar sus emociones. Tiene derecho a estar alegre, triste, preocupado, enojado o con miedo. Lamentablemente, en algunas situaciones, esto se hace complicado porque una educación incorrecta puede hacer creer a la persona que expresar sus emociones sean una muestra de falta de control, de sociabilidad, de hombría o incluso una falta de fe. ¿Cómo es que yo voy a expresar mi fe estando triste? No, esto es incorrecto, tengo que mantenerme siempre con alegría, en forma ecuánime. Y hay que decir, repito, las emociones son creadas por Dios o son creadas por nuestra naturaleza humana para expresar lo que está pasando en nuestro interior. Y yo quiero pedirle a David y a Sergio que nos ayuden a leer algunos textos que han llegado hasta nosotros, porque 4 personas nos hablan de lo que les sucede. Tú analiza cada uno de estos casos y espero que tengas una respuesta para decir si están actuando correctamente o incorrectamente, si están permitiendo que sus emociones fluyan o si están quitándose este derecho. Por favor, David. Benito se ha creído la frase «Quien se enoja pierde». Cada vez que se molesta por una injusticia, reprime su enojo para no perder. La semana pasada, un borracho chocó contra su auto y se lo dañó irreparablemente. Benito siente que no puede enojarse por el incidente. Se reprime en lugar de manejar su enojo. Bueno, aquí analizando este primer caso, vemos que seguramente Benito en su infancia recibió esta información que lamentablemente no purificó. A lo mejor alguien le dijo esto, el que se enoja pierde, y Benito pensó que al enojarse realmente está perdiendo valor, es menos persona, es una persona antisocial o cosas así. Si a Benito le hubieran enseñado, mira Benito, es válido enojarse cuando te rayan el coche, es válido enojarse cuando alguien no te cumple, es válido enojarse cuando alguien te hace una promesa y te da algo totalmente distinto, es válido enojarse cuando alguien te falta el respeto, cuando transgrede los límites, es válido enojarse cuando hiciste una relación de amor y la otra persona te es infiel. Por supuesto que el enojo es totalmente válido y el enojo es una emoción, y si Benito no aprende a permitir que surjan sus emociones, va a tener problemas fuertes en todo momento. Vamos a escuchar el segundo caso. En este caso nos dice lo siguiente. Marcela perdió a su hijo. Después de una semana se volvió a presentar en su trabajo. Aunque Marcela deseaba vestir de negro para expresar su pena, no lo hizo porque piensa que no es socialmente aceptado. Además, cuando siente la necesidad de llorar, se reprime porque lo considera antisocial. Bueno, ahí tenemos un ejemplo también de alguien que está reprimiendo algo. Esta persona tiene el deseo, tiene la costumbre de vestirse de negro porque así se manifiesta el dolor. Tiene ganas de llorar, de manifestar su tristeza, sin embargo se reprime porque se pone a pensar primero en ¿qué van a pensar los demás? ¿Si la van a aceptar o no la van a aceptar? Yo creo que esto tampoco es correcto. Uno tiene derecho a expresar la tristeza en la forma en la que su cultura, su educación, su edad le permita hacerlo. Y yo creo que si esta mujer se viste de luto, guarda el tiempo necesario para manifestar la tristeza, ella va a pasar más fácilmente el periodo de duelo. Si no, luego esto se puede complicar.
¿Por qué se puede complicar? Porque imagínate que esta persona no se viste de duelo, esta persona no guarda un tiempo para llorar, para despedir al ser amado, unas primeras semanas o días o lo que sea. Cuando pase el tiempo, el no haber hecho esto le va a ocasionar sentimientos de culpa que van a hacer más complicado el duelo. Después va a decir, es que no es posible, ni siquiera el día que falleció mi madre me vestí de negro. ¿Cómo es posible que le haya dado más importancia a el qué dirán los demás que al sentimiento noble, sincero que yo tengo hacia mi propia madre? Así que no estuvo bien que haya reprimido ni la emoción ni el deseo de vestirse de una forma que para ella sería conveniente. Vamos a escuchar el siguiente testimonio. Este caso nos dice que Joel sufrió una infidelidad por parte de su esposa. Por esta situación él siente una enorme tristeza. Aunque tiene ganas de llorar por la decepción, reprime su emoción porque desde niño le dijeron que los hombres no deben llorar. Como necesita desahogarse y no puede, él ha recurrido al alcohol para hacerlo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo sumamente frecuente, lamentablemente. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que toda persona necesita liberar las emociones. Nunca es bueno reprimir las emociones. Para ello existen, discúlpame, como una lágrima que está propiciada por lo que está pasando internamente. Puede ser comparada con un gas que está siendo propiciado porque hay una descomposición de los alimentos en el estómago. Así como tú no puedes reprimir un gas, podrás ir al lugar adecuado para que no ofendas a nadie. Pero tú no puedes reprimir algo que el propio cuerpo, que el propio modo de ser, la psicología de la persona lo necesita. Así que, en este caso, ¿qué es lo que muchos hombres, particularmente hombres, en el caso de las mujeres es una situación distinta porque las mujeres pocas veces se limitan para llorar? Yo creo que incluso en muchas ocasiones exageran el llanto. El hombre, para poder desinhibirse, necesita tomar alcohol. Sabemos que el alcohol o la droga funcionan como desinhibidores, es decir, si me da miedo o me da pena algo, con el alcohol o con la droga, simplemente me desinhibo y entonces hago aquello que no me atreví a hacer. Y por eso es frecuente encontrar a personas que, estando alcoholizadas, o se sienten o se presentan como muy hombres, como muy machos, defendiendo sus derechos, gritando, cosa que normalmente no harían en sus 5 sentidos, o también encontramos a hombres que se la pasan llorando constantemente porque estaban reprimiendo sus sentidos, o bien encontramos también a hombres que empiezan a querer besar a otro hombre porque están reprimiendo sus sentimientos de tipo sexual, y creo que la represión de ninguna manera es sana. Ninguna represión es sana. Las emociones las podemos controlar, pero nunca reprimir. Así que en los 3 casos que hemos analizado ahora, la represión de las emociones estará haciendo que el duelo, el proceso de duelo, no avance. Mientras más se permitan salir las emociones, el proceso continuará avanzando en una forma correcta. Vamos a un caso más, Sergio. El siguiente caso nos habla de Melissa. Ella no fue aceptada en la universidad que deseaba. Melissa tiene el más alto promedio de calificaciones y no entiende la causa de su rechazo. Se siente triste y decepcionada de la institución. Sin embargo, piensa que no debe mostrar su tristeza porque la educaron haciéndole creer que mostrarse triste es sinónimo de falta de fe. Bueno, ahí tenemos otro caso donde se está ligando el aspecto de una educación incorrecta a una educación incorrecta también en la fe. La primera educación incorrecta es impedirle a una persona que exprese sus emociones. ¿Cuántos padres de familia impiden que sus hijos manifiesten su enojo, su tristeza, y cuando el niño se enoja o se pone triste le dicen: mal hijo, ya no te quiero, eso no se hace, qué feo te ves? Y claro está, todo eso que se nos queda grabado en nuestra mente, tarde o temprano nos va forjando como personas y va haciendo que reprimamos por vergüenza
o por otros elementos, como en este caso, el caso de la fe, la tristeza. Imagínate, ¿qué argumento más absurdo y sin ningún sustento? Que una persona que se entristece es una persona desagradable ante los ojos de Dios. Totalmente absurdo, porque para aquellas personas que conocen la Biblia podemos conocer que David llora, que Adán y Eva se sienten avergonzados, que es una emoción después de el pecado, que Jesús llora cuando muere Lázaro, en fin, una gran cantidad de emociones que podemos encontrar en la Biblia. No solamente el amor, no solamente la admiración, sino podemos encontrar también emociones que hablan de los límites del ser humano. Nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, aleluya. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia